Días antes de la boda de mi hijo, escuché a mi futura nuera contándole a su dama de honor que lo había engañado y solo se casaba por el dinero de nuestra familia. Así que hice una llamada. Justo antes de que él dijera «acepto», entró un invitado especial, su verdadero marido. Comenta tu ciudad en los comentarios y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Pero permíteme contarte cómo llegué a este momento, porque créeme, yo tampoco lo podía creer. Todo comenzó un martes por la tarde. Había ido a la casa de Diego para ayudar con los últimos detalles de la boda. Mi hijo, a sus 42 años, finalmente había encontrado el amor, o eso creía yo. Esperanza Morales era todo lo que una madre podría desear para su hijo. Bella, inteligente, cariñosa. Al menos eso pensaba hasta ese momento. «Diego, ¿dónde guardaste las servilletas doradas?», grité desde la cocina. Silencio total. Típico de él. Probablemente estaba en el garaje organizando algo innecesario por quinta vez esta semana. Los hombres y sus obsesiones preboda, no lo entiendo. Subí las escaleras buscando a alguien que me ayudara. La casa estaba en silencio, pero escuché voces que venían del cuarto de huéspedes donde Esperanza se había estado quedando. La puerta estaba entreabierta y ahí fue cuando escuché las palabras que cambiarían todo. «No puedo creer que realmente me voy a casar con él», decía Esperanza con una risa que me heló la sangre. «Es tan ingenuo, Carla. Piensa que estoy perdidamente enamorada». Mi corazón se detuvo. Me quedé inmóvil en el pasillo, rezando para haber escuchado mal. «¿Y si se da cuenta?», preguntó la voz que supuse era Carla, su dama de honor. «¿Darse cuenta de qué? ¿Que solo me caso por el dinero?». Esperanza rió de nuevo, un sonido frío y calculador que nunca había escuchado antes. «Por favor, Diego está tan enamorado que ve lo que quiere ver. Y su mamá, Alice, está tan desesperada por tener una nuera que acepta todo lo que hago». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Desesperada? Yo había sido nada más que amable y acogedora con esta mujer. «Pero, ¿qué hay de Roberto?», preguntó Carla con voz preocupada. «Roberto». Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Quién diablos era Roberto? «Roberto puede esperar», dijo Esperanza con indiferencia. «Una vez que me case con Diego y tengamos acceso a las cuentas familiares, podré enviarle el dinero que necesita para salir del país. Después de eso, bueno, los accidentes pasan, ¿no?». No podía respirar. Esta mujer no solo estaba usando a mi hijo, sino que tenía a alguien más en su vida, y aparentemente estaba planeando algo horrible para Diego. «¿Estás segura de que Diego no sospecha nada del matrimonio con Roberto?». Matrimonio. Con Roberto. Mi nuera ya estaba casada. «Por favor», se burló Esperanza. «Diego cree que soy virgen e inocente. No tiene idea de que me casé con Roberto hace 3 años en Las Vegas, antes de que empezara a meterse en problemas con esos tipos peligrosos». Me alejé de la puerta con las piernas temblorosas. Necesitaba aire, espacio para pensar. Bajé las escaleras como si fuera un fantasma, mi mente procesando la información. Mi hijo iba a casarse en 4 días con una mujer que ya tenía esposo, que lo estaba usando por dinero y que aparentemente tenía planes siniestros para después de la boda. Diego apareció por la puerta principal en ese momento, sonriendo como siempre hacía cuando hablaba de Esperanza. «Mamá, ¿encontraste las servilletas? Esperanza quiere asegurarse de que todo sea perfecto». Miré a mi hijo, con su cara llena de felicidad genuina, y supe que no podía destrozarle el corazón con palabras, no sin pruebas, no sin un plan. «Sí, mijo», le dije con una sonrisa que espero se viera natural. «Todo va a ser perfecto». Pero en mi mente ya estaba haciendo otros planes. Si Esperanza quería jugar, íbamos a jugar, solo que ella no sabía que Alice Fernández no era la vieja tonta que creía que era. Esa noche, desde la comodidad de mi casa, saqué mi laptop y busqué Investigadores Privados Miami. Si iba a salvar a mi hijo de esta víbora, necesitaba ayuda profesional, porque una cosa era segura: esta boda iba a ser memorable, pero no por las razones que Esperanza esperaba. A las 8 de la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de Investigaciones Hernández, una agencia que había encontrado con excelentes reseñas online. Rodrigo Hernández, un hombre de unos 50 años con cara de haber visto de todo, me escuchó contar la historia sin interrumpir una sola vez. «Señora Fernández», me dijo cuando terminé, «¿está segura de lo que escuchó?».
porque lo que me está describiendo es bigamia y posiblemente conspiración para cometer fraude. Completamente segura, le respondí. Y la boda es en 3 días. Rodrigo silbó entre dientes. Eso no nos da mucho tiempo, pero he trabajado con menos. Abrió una carpeta nueva. Necesito toda la información que tenga sobre Esperanza Morales. Edad, lugar de nacimiento, números de teléfono, direcciones anteriores. Le di todo lo que sabía, que honestamente no era mucho. Esperanza había sido muy reservada sobre su pasado, algo que ahora entendía perfectamente. También mencionó a alguien llamado Roberto, continuó Rodrigo. ¿Sabe algo más sobre él? Solo que aparentemente está en problemas con tipos peligrosos y necesita dinero para salir del país. Rodrigo tomó notas rápidamente. Señora Fernández, mi tarifa es de $500 por día, más gastos. Para un caso como este, necesitaré probablemente 2 días mínimo. El dinero no es problema, le dije sacando mi chequera. Lo que necesito son respuestas antes del sábado. Al salir de la oficina, me sentí extrañamente calmada. Por primera vez en días tenía un plan. Pero también sabía que los próximos días serían los más difíciles de mi vida. Tendría que actuar normal frente a Diego y Esperanza mientras esperaba noticias de Rodrigo. Esa tarde, Esperanza vino a mi casa para revisar los últimos detalles del banquete. Verla sentada en mi sala, sonriéndome con esa cara angelical, sabiendo lo que realmente era, me requirió toda mi fuerza de voluntad para no estrangularla ahí mismo. Alice, me dijo con esa voz dulce que ahora sabía era completamente falsa. Quería agradecerle por todo lo que ha hecho por Diego y por mí. Sé que no ha sido fácil aceptar a una extraña en la familia. Para nada, querida, le respondí con mi mejor sonrisa de abuela. Solo quiero que mi hijo sea feliz. Y era verdad. Quería que Diego fuera feliz. Y eso significaba protegerlo de esta mentirosa manipuladora. He estado pensando, continuó Esperanza, que tal vez, después de la luna de miel, Diego y yo deberíamos mudarnos a algo más grande. Su casa actual es muy pequeña para cuando empecemos a tener hijos. Hijos. Esta mujer realmente no tenía límites. ¿Han hablado de eso?, le pregunté, manteniendo el tono casual. Bueno, no directamente, pero sé que Diego quiere una familia grande. Y con la herencia que usted planea dejarle, podríamos permitirnos una casa hermosa en Coral Gables. Ahí estaba, la mención directa del dinero. Esta mujer había hecho su tarea sobre las finanzas de mi familia. ¿Herencia?, pregunté, fingiendo confusión. Mija, yo planeo vivir otros 30 años. No planeo dejarle nada a nadie pronto. La vi vacilar por un segundo, y supe que había tocado un nervio. Esperanza había asumido que yo era una viejecita rica, lista para morirse pronto y dejarle todo a su único hijo. Por supuesto, se recuperó rápidamente. No quise decir, solo pensaba en el futuro lejano. Mi teléfono sonó en ese momento. Un mensaje de Rodrigo. Primera información lista. Puede venir a la oficina cuando guste. Disculpa, querida, le dije a Esperanza. Tengo que salir a hacer unas diligencias de última hora para la boda. 40 minutos después, estaba de vuelta en la oficina de Rodrigo, y lo que me mostró me dejó sin palabras. Esperanza Morales se casó legalmente con Roberto Valdés el 15 de marzo de 2021 en Las Vegas, Nevada. Me dijo, entregándome una copia del certificado de matrimonio. Roberto Valdés, de 38 años, tiene antecedentes por estafa, falsificación de documentos y lavado de dinero. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Esa es la parte interesante. Según mis contactos, Roberto está escondido en un hotel en Tampa, esperando que su esposa le consiga el dinero prometido para huir a Colombia. Sentí una mezcla de furia y satisfacción. Esperanza no solo era una mentirosa, sino que estaba casada con un criminal. Hay más, continuó Rodrigo. He estado revisando las finanzas de Esperanza. Tiene deudas por más de $50,000 y ha estado enviando dinero regularmente a Roberto desde que comenzó a salir con su hijo. ¿Con qué dinero? Aparentemente, le ha estado pidiendo prestado a Diego para emergencias familiares. Pequeñas cantidades al principio, pero cada vez más grandes. Mi pobre hijo. Había estado financiando sin saberlo la vida de la esposa de otro hombre. Señor Hernández, le dije con determinación, necesito que me consiga la dirección exacta de Roberto en Tampa, y si es posible, quiero hablar con él. Rodrigo me miró sorprendido.
Señora Fernández, no creo que sea buena idea confrontar a un criminal conocido. No lo voy a confrontar, le dije con una sonrisa que probablemente se veía peligrosa. Le voy a hacer una propuesta que no podrá rechazar, porque si Esperanza creía que podía jugar conmigo, estaba a punto de aprender que yo llevaba jugando este tipo de juegos desde antes de que ella naciera. El jueves por la mañana estaba manejando hacia Tampa con una carpeta llena de evidencia y un plan que habría hecho orgullosa a cualquier general del ejército. Rodrigo había insistido en acompañarme, pero yo necesitaba hacer esto sola. Algunas batallas requieren un toque personal. El Hotel Palms era exactamente el tipo de lugar donde un criminal se escondería, barato, sin hacer preguntas y con varias salidas. Roberto Valdés estaba en el cuarto 237, según la información de Rodrigo. Toqué la puerta con 3 golpes firmes. La puerta se abrió parcialmente, mantenida por una cadena de seguridad. Un ojo oscuro me miró suspicazmente. ¿Roberto Valdés? Pregunté con mi voz más dulce. Depende de quién esté preguntando. Soy Alice Fernández, le dije claramente. La madre del hombre que se va a casar con tu esposa en 2 días. La puerta se cerró de golpe. Escuché movimiento adentro, probablemente pánico. Esperé pacientemente. Al minuto, la puerta se volvió a abrir, esta vez completamente. Roberto Valdés era más bajo de lo que había imaginado, con el pelo negro grasiento y una barba de varios días. Tenía la mirada nerviosa de alguien que había pasado demasiado tiempo mirando por encima del hombro. ¿Qué quiere?, me preguntó, claramente agitado. Invítame a pasar, Roberto. Tenemos mucho de qué hablar. El cuarto olía a cigarrillos viejos y comida para llevar. Roberto se sentó en la única silla mientras yo me quedé de pie, manteniendo la ventaja psicológica. Sé quién eres, le dije directamente. Sé que estás casado con Esperanza. Sé de tus problemas con la ley. Y sé que estás esperando que ella te consiga dinero de la boda. Roberto se puso pálido. No sé de qué está hablando, señora. Saqué el certificado de matrimonio de mi bolsa y se lo mostré. ¿Quieres seguir mintiendo o podemos hablar como adultos? Se derrumbó inmediatamente. Mire, señora Fernández, yo no quería que las cosas fueran así. Esperanza me dijo que era solo temporal, que conseguiría el dinero y nos iríamos. ¿Y tú la creíste? Estoy desesperado, explotó. Esos tipos me van a matar si no les pago lo que les debo. Esperanza es mi única opción. Ah, qué pareja tan encantadora. Un criminal desesperado y una estafadora manipuladora. ¿Cuánto les debes?, le pregunté. 150,000. Perdí su dinero en un negocio que salió mal. Me senté en la cama, fingiendo considerar la situación. Roberto, tengo una propuesta para ti. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. ¿Qué tipo de propuesta? Yo te doy el dinero que necesitas para pagar tus deudas y salir del país. ¿En serio? Su voz se quebró. ¿Por qué haría eso? Porque a cambio, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Le expliqué mi plan. Roberto tenía que aparecer en la boda, justo en el momento preciso, y reclamar a su esposa legalmente casada. Tenía que hacer una escena lo suficientemente grande para que todo el mundo entendiera exactamente qué tipo de mujer era Esperanza. ¿Y después de eso?, preguntó Roberto. Después de eso, te doy el dinero. Tomas el primer vuelo a Colombia y nunca vuelves a contactar a Esperanza o a mi familia. Roberto se quedó callado por un largo momento, claramente pesando sus opciones. Finalmente asintió. ¿Cómo sé que realmente me va a dar el dinero? Saqué mi chequera y escribí un cheque por $50,000. Este es el anticipo. El resto lo recibes después de la boda, una vez que cumplas tu parte. Sus ojos se fijaron en el cheque como si fuera oro puro. ¿Qué necesita que haga exactamente? Le di instrucciones detalladas. Dónde presentarse, a qué hora, qué decir. También le di dinero para que se comprara un traje decente y se viera presentable. Una cosa más, le dije mientras me preparaba para salir. Si se te ocurre traicionarme, si intentas alertar a Esperanza o cambiar el plan, te aseguro que mis abogados encontrarán una manera de enviarte directo a prisión. ¿Está claro? Sí, señora. Bien. Te veo el sábado, Roberto. Manejé de regreso a Miami, sintiéndome como una estratega militar que acababa de reclutar al soldado perfecto para su misión. Esperanza creía que era muy lista, pero no había considerado todas las variables.
la variable principal siendo que yo no era la viejecita indefensa que ella creía. Esa noche, Diego me llamó para contarme sobre los últimos preparativos. Sonaba tan emocionado, tan feliz, que por un momento dudé de mi plan, pero después recordé las palabras de Esperanza sobre accidentes y supe que estaba haciendo lo correcto. «Mamá», me dijo Diego, «sé que Esperanza y tú se han vuelto muy cercanas. Significa mucho para mí que mi madre y mi futura esposa se lleven tan bien». «Sí, mijo», le respondí. «Esperanza definitivamente va a recibir exactamente lo que se merece». No mentí, técnicamente. Mañana era viernes, el último día antes de la boda. Esperanza probablemente estaría nerviosa, haciendo los últimos arreglos, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Y yo estaría ahí para verlo todo. El viernes amaneció con cielo despejado y una temperatura perfecta, el tipo de día que hace pensar que el universo está de tu lado. Tenía una lista de cosas que hacer antes de la boda, pero la más importante era asegurarme de que todo estuviera perfectamente coordinado para el día siguiente. Primero, confirmé con Rodrigo que Roberto había seguido todas las instrucciones. Según el investigador, nuestro actor principal se había comprado un traje gris oscuro y se había cortado el pelo. Hasta se veía respetable en las fotos que me envió. ¿Está seguro de que va a aparecer?, le pregunté a Rodrigo por teléfono. «Señora Fernández, ese hombre está tan desesperado que haría cualquier cosa por ese dinero. Va a estar ahí». «Perfecto». Después fui al banco para retirar el resto del dinero que le había prometido a Roberto. El gerente, señor Martínez, me conocía desde hacía años y no hizo preguntas cuando pedí $100,000 en efectivo. «¿Todo bien, señora Fernández?», me preguntó con genuina preocupación. «Todo perfecto, Carlos. Solo resolviendo unos asuntos familiares». No mentí tampoco esta vez. A las 2 de la tarde recibí una llamada de Diego. «Mamá, ¿puedes venir a ayudarnos con los últimos detalles? Esperanza está un poco nerviosa». Cuando llegué a la casa, encontré a Esperanza corriendo de un lado a otro como una gallina sin cabeza. Tenía el pelo despeinado y estaba más pálida de lo normal. «Alice», me dijo en cuanto me vio, «gracias a Dios que estás aquí. No sé por qué, pero tengo un presentimiento extraño sobre mañana». Interesante. ¿Acaso la conciencia culpable estaba finalmente apareciendo? «¿Qué tipo de presentimiento, querida?», le pregunté con mi voz más maternal. «No sé, es como si algo fuera a salir mal. Los nervios preboda son completamente normales», le dije, tomando sus manos. Todas las novias sienten lo mismo, pero sus manos estaban temblando, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo genuino. «¿Has hablado con tu familia últimamente?», le pregunté casualmente. «Sé que algunos no pudieron venir a la boda». «No», respondió demasiado rápido. «Mi familia está complicada. Es mejor así. Apuesto a que sí está complicada. Especialmente con un esposo criminal escondido en Tampa». Diego apareció en la cocina en ese momento, cargando cajas de decoraciones. «¿Cómo van mis dos mujeres favoritas?». «Perfecto, mijo», le dije. «Solo estábamos hablando sobre los nervios normales antes de la boda». «Esperanza», dijo Diego, dejando las cajas y abrazando a su futura esposa. «Mañana va a ser el día más perfecto de nuestras vidas. Te lo prometo». La miré directamente a los ojos cuando Diego dijo esas palabras, y juro que vi un destello de pánico puro. Esta mujer sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía qué. «Alice», me dijo Esperanza de repente, «¿podríamos hablar a solas un momento?». Diego salió a seguir organizando cosas, y Esperanza me llevó a la sala. «¿Todo está bien, querida?», le pregunté, aunque por dentro estaba fascinada por ver qué juego iba a intentar ahora. «Alice, usted ha sido como una madre para mí estos últimos meses», comenzó, y casi me rió por la ironía. «Y quiero que sepa que, sin importar lo que pase, siempre la voy a respetar y valorar». «¿Sin importar lo que pase?». Esa fue una elección de palabras muy interesante. «¿Por qué tendría que pasar algo malo?», le pregunté directamente. «No quise decir, es solo que…». Se quedó callada, claramente luchando con algo interno. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero después recordé sus palabras sobre Diego siendo ingenuo y sobre los accidentes que pasan. «Esperanza», le dije finalmente, «¿hay algo que quieras decirme? ¿Algo sobre tu pasado, tal vez?». Su cara se puso blanca como el papel.
¿Por qué? ¿Por qué pregunta eso? Porque mañana te vas a convertir en parte de nuestra familia oficialmente, y las familias no deben tener secretos entre ellas. La vi tragar saliva. Por un segundo, pensé que iba a confesar todo, que iba a contarme sobre Roberto, sobre el dinero, sobre sus verdaderas intenciones. Tal vez hubiera sido diferente si lo hubiera hecho, pero en lugar de eso, me sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. No hay secretos, Alice, solo nervios de novia. Perfecto, le dije, también sonriendo falsamente. Entonces, mañana va a ser una sorpresa maravillosa para todos, especialmente para ti, pensé. Esa noche, confirmé todos los detalles con Rodrigo una última vez. Roberto tenía instrucciones de llegar a la iglesia exactamente a las 4:15 p.m., justo después de que el padre preguntara si alguien tenía una razón por la cual Diego y Esperanza no deberían casarse. ¿Y si Roberto se echa para atrás en el último momento?, me preguntó Rodrigo. No lo hará, le dije con confianza. Es un hombre desesperado con pocos recursos y muchos enemigos. Sabe que esta es su única oportunidad. Antes de dormir, llamé a mi hermana Rosa en California para contarle todo. Alice, me dijo después de escuchar toda la historia, ¿estás completamente segura de esto? Va a ser un escándalo enorme. Rosa, le respondí, prefiero un escándalo temporal que ver a mi hijo casarse con una criminal. Además, Diego se merece conocer la verdad antes de firmar papeles legales. ¿Y si se enoja contigo? Entonces se enoja. Pero al menos estará vivo y libre para enojarse. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en días. Mañana, Esperanza Morales iba a recibir la sorpresa de su vida. Y yo iba a estar en primera fila para disfrutar cada segundo. El sábado amaneció con una ironía perfecta. El día estaba absolutamente hermoso. Cielo azul, temperatura ideal. Una brisa suave que hacía que las flores del jardín se movieran como si estuvieran bailando. El tipo de día que hace que la gente diga, es como si el cielo hubiera bendecido esta boda. Si tan solo supieran. Me desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en años. Cada detalle del plan estaba grabado en mi mente como una coreografía perfecta. A las 4:15 p.m. exactamente, Roberto Valdés iba a caminar por esa iglesia y a revelar la verdad sobre la mujer que mi hijo creía que amaba. Mientras tomaba mi café matutino, mi teléfono sonó. Era Diego. «Mamá». Su voz sonaba extrañamente alegre. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?» «Como un bebé, mijo». «¿Y tú? ¿Nervios de novio?» «Para nada. Estoy emocionado. Hoy me caso con la mujer de mis sueños». «Pobre hijo mío. Si supiera que se iba a despertar de esa pesadilla muy pronto». «¿Y Esperanza? ¿Cómo está ella?» «Rara», admitió Diego. «Anoche casi no durmió. Sigue diciendo que tiene un mal presentimiento. Intuición femenina. Incluso las mentirosas la tienen». «Probablemente son nervios de novia», le dije, manteniendo el tono casual. «Todo va a salir perfecto». A las 9 a.m., confirmé con Rodrigo que Roberto estaba listo y esperando órdenes. El investigador había hecho un trabajo excelente, monitoreando cada movimiento. «Señora Fernández», me dijo Rodrigo por teléfono, «tengo que admitir que estoy impresionado con su plan. Es meticuloso». «Gracias. ¿Roberto entiende exactamente qué tiene que hacer?» «Perfectamente. Aparece exactamente a las 4:15, camina por el pasillo central y declara que Esperanza es su esposa legalmente casada. Tiene todos los documentos como evidencia. Y después del caos inicial, usted le entrega el resto del dinero. Él se va directo al aeropuerto y toma el vuelo de las 8 p.m. a Bogotá. Perfecto. Roberto iba a desaparecer para siempre. Esperanza iba a ser expuesta. Y Diego iba a ser libre. A las 11 a.m. fui a mi cita en el salón de belleza. Tenía que verme absolutamente impecable para el evento del día. La estilista, Carmen, me conocía desde hacía años. «Señora Alice», me dijo mientras me arreglaba el pelo, «qué emocionante que su hijo se case. Debe estar muy feliz». «Carmen», le respondí con una sonrisa genuina, «hoy va a ser un día que nunca vamos a olvidar». A las 2 p.m. ya estaba vestida en mi traje azul marino con mis perlas favoritas. Me veía distinguida, elegante y completamente preparada para lo que iba a ser el show del siglo. Diego me llamó exactamente a las 2:30. «Mamá, ¿puedes venir a la iglesia temprano?
Esperanza está teniendo una crisis nerviosa y pidió específicamente que estuvieras aquí. Interesante. La futura novia quería a la suegra cerca. Tal vez su conciencia finalmente la estaba matando. Por supuesto, mijo, voy para allá. Llegué a la iglesia de San Rafael a las 3 p.m. El lugar se veía hermoso, decorado con rosas blancas y doradas. Los invitados ya estaban llegando, todos vestidos elegantemente, todos esperando presenciar lo que creían sería una celebración del amor verdadero. ¿Qué sorpresas se iban a llevar? Encontré a Esperanza en la sala de preparación de novias y cuando la vi, casi sentí lástima por ella. Estaba sentada frente al espejo, todavía en bata, con el maquillaje a medio hacer y las manos temblando. «Alice», me dijo en cuanto me vio, «gracias por venir. No sé qué me pasa. No puedo dejar de sentir que algo terrible va a suceder». Me senté a su lado y le tomé las manos. Por un momento, la miré no como la enemiga de mi hijo, sino como una mujer joven que había tomado decisiones muy malas y estaba a punto de enfrentar las consecuencias. «Esperanza», le dije suavemente, «¿hay algo que quieras contarme? ¿Algo que tal vez deberías saber antes de que te cases con mi hijo?» La vi luchar internamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo pensé que iba a confesar todo. «Yo», comenzó, pero fue interrumpida por Carla, su dama de honor, que entró corriendo. «Esperanza, el fotógrafo está aquí y necesita tomar las fotos preceremonia. Tienes que terminar de alistarte». El momento pasó. Esperanza se secó los ojos y volvió a ponerse la máscara. «Tienes razón», me dijo. «Son solo nervios. Vamos a hacer esto». Me quedé con ella mientras terminaba de arreglarse. A las 3:45 estaba lista, luciendo absolutamente hermosa en su vestido blanco. La ironía era casi poética. «Alice», me dijo mientras se miraba una última vez en el espejo, «quiero que sepa que realmente la aprecio. Ha sido muy buena conmigo. Y tú has sido muy educativa para mí también», le respondí. A las 4 p.m. tomé mi lugar en la primera fila de la iglesia. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados estaban en sus asientos, el padre estaba en el altar, los músicos listos. Diego se veía increíblemente guapo en su smoking, parado junto al altar con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. A las 4:10 comenzó la música de entrada. Esperanza apareció al final del pasillo, radiante en su vestido blanco, caminando lentamente hacia el altar mientras todos los invitados la admiraban. Miré mi reloj, 4:12. La ceremonia comenzó puntualmente. El padre dio la bienvenida a todos, habló sobre el matrimonio como un sacramento sagrado y comenzó con las preguntas tradicionales. 4:14. «Diego Fernández», dijo el padre solemnemente, «¿prometes amar, honrar y respetar a Esperanza en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe?» «Sí, prometo», respondió Diego con voz clara y emocionada. «Esperanza Morales», comenzó el padre, dirigiéndose a la novia, «¿prometes?» 4:15, en punto. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, y ahí estaba Roberto Valdés, vestido perfectamente, caminando determinado por el pasillo central, mientras toda la congregación se volteaba a mirarlo en shock. «Padre», gritó Roberto con voz clara y firme, «no puede continuar con esta ceremonia. Esta mujer ya está casada conmigo». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar una aguja caer. Esperanza se puso blanca como su vestido y se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Diego la miró confundido, después a Roberto, después de vuelta a Esperanza, y yo me quedé sentada en mi lugar, viendo cómo mi plan se ejecutaba exactamente como lo había diseñado. El show finalmente había comenzado. El silencio en la iglesia duró exactamente 3 segundos antes de que explotara el caos. «¿Quién diablos es usted?», gritó Diego, mirando a Roberto como si hubiera salido de una pesadilla. «Soy Roberto Valdés», respondió Roberto con una calma que debo admitir. Me impresionó. «Y ella es mi esposa, legalmente casada conmigo desde marzo de 2021. Esperanza finalmente encontró su voz, pero cuando habló, sonó como un animal herido. «Está loco. Nunca he visto a este hombre en mi vida». Roberto sacó el certificado de matrimonio de su chaqueta y se lo entregó al padre, quien lo leyó con expresión de shock creciente. «Esperanza María Morales y Roberto Valdés,
leyó el padre en voz alta para que todos pudieran escuchar. Casados el 15 de marzo de 2021 en Las Vegas, Nevada, con sello oficial del Estado. Los murmullos en la iglesia se convirtieron en exclamaciones abiertas. Algunos invitados se pusieron de pie para ver mejor el drama que se desarrollaba. Diego se quedó inmóvil, mirando el papel en las manos del padre como si fuera un objeto alienígena. Su cara pasó por varias emociones: confusión, dolor, incredulidad y finalmente una furia que nunca había visto en mi hijo. «Esperanza», dijo Diego con voz peligrosamente baja. «¿Es verdad esto? Diego, por favor». Esperanza extendió las manos hacia él, pero Diego retrocedió como si su toque fuera veneno. «Puedo explicarlo todo. Ese matrimonio fue un error. No cuenta. ¿No cuenta?» La voz de Diego resonó por toda la iglesia. ¿Estar casada no cuenta? Por primera vez en mi vida vi a mi hijo completamente fuera de control. Y honestamente, tenía todo el derecho. Roberto, siguiendo perfectamente el guión que habíamos practicado, sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos. Tengo más evidencia si la necesitan. Fotos de nuestra boda, mensajes de texto donde ella me dice que me ama, transferencias de dinero que me ha estado enviando con el dinero que le pidió prestado a este hombre. Esa parte no la habíamos planificado. Pero Roberto estaba resultando ser mejor actor de lo que esperaba. Diego miró a Esperanza con una expresión que me rompió el corazón. ¿Le has estado dando mi dinero a tu esposo? Diego, escúchame. Esperanza intentó acercarse de nuevo, pero esta vez fue el padre quien intervino. Señorita Morales, dijo el padre con voz severa, si estos documentos son legales, no puedo continuar con esta ceremonia. Sería bigamia, un crimen ante Dios y ante la ley. Carla, la dama de honor, se acercó a Esperanza tambaleándose. Esperanza, ¿qué está pasando? ¿Esto es verdad? Y ahí fue cuando Esperanza finalmente se descompuso por completo. Se derrumbó en el altar, sollozando de una manera que habría sido conmovedora si no supiera que cada lágrima era calculada. No tenía opción, gritó entre sollozos. Roberto me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba, iba a lastimar a Diego. Todo lo hice para protegerlo. Mentirosa hasta el final. Pero Roberto no iba a dejar que se saliera con la suya. Eso es mentira, dijo Roberto firmemente. Esperanza vino a buscarme cuando se enteró de que Diego tenía dinero. Ella planeó todo esto. Hasta me dijo que una vez que tuviera acceso a las cuentas familiares, podría hacer que pareciera un accidente. ¡Cállate!, gritó Esperanza, mostrando finalmente su verdadera personalidad. No tenías que decir eso. El silencio que siguió fue mortal. Diego se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras de Roberto. ¿Accidente?, preguntó Diego lentamente. ¿Qué tipo de accidente? Roberto miró a Esperanza, después a Diego, y tomó una decisión que no habíamos discutido. Ella dijo que después de un tiempo apropiado de matrimonio, podría pasar algo que te quitara de en medio, para que ella pudiera heredar todo y empezar una nueva vida conmigo. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Escuché a alguien gritar, «¡Llamen a la policía!», y a otra persona preguntando si esto era real. Diego se acercó lentamente a Esperanza, quien seguía sollozando en el suelo del altar. «Esperanza», dijo con voz extrañamente calmada, «mírame». Ella levantó la cara, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. «¿Ibas a matarme?», preguntó Diego simplemente. «No, Roberto está mintiendo. Yo te amo, Diego. Todo esto es una trampa». Y ahí fue cuando Esperanza cometió su error más grande. Me miró directamente y gritó, «Esto es culpa suya. Alice organizó todo esto. Ella sabía sobre Roberto y nos tendió una trampa». Toda la iglesia se volteó a mirarme. Diego me miró con expresión confundida. Me puse de pie lentamente, ajusté mi collar de perlas y sonreí. «Es verdad», dije claramente, para que todos pudieran escuchar. «Yo organicé esto». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de shock. Diego me miró como si no me reconociera. «Mamá». «¿Qué?» «Diego», le dije caminando hacia el altar. «El jueves escuché a tu futura esposa contándole a Carla que solo se casaba contigo por dinero, que ya estaba casada con otro hombre y que planeaba hacerte daño después de la boda». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho secretamente ese día.
La voz de Esperanza salió claramente del altavoz. No puedo creer que realmente me voy a casar con él. Es tan ingenuo, Carla. Piensa que estoy perdidamente enamorada. Diego está tan enamorado que ve lo que quiere ver. Una vez que me case con Diego y tengamos acceso a las cuentas familiares, podré enviarle el dinero que Roberto necesita para salir del país. Después de eso, bueno, los accidentes pasan, ¿no? El silencio esta vez fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar a nadie. Diego se quedó inmóvil, escuchando las palabras de la mujer que había planeado casarse hace apenas minutos. Esperanza se puso de pie tambaleándose. «Esa grabación está editada. Alice la alteró para hacerme quedar mal». «Esperanza», le dije con voz calmada, «ya no hay salida. Roberto ya confesó todo. Tengo documentos de todas las transferencias de dinero. Tengo evidencia de tus deudas, de tus antecedentes. Se acabó». Roberto, cumpliendo perfectamente su parte, añadió, «Esperanza, solo acepta que nos atraparon. Yo solo quiero tomar mi dinero e irme del país». Y ahí fue cuando Diego finalmente explotó de verdad. «¡Fuera!», gritó con una furia que hizo temblar las vidrieras de la iglesia. «¡Todos ustedes, fuera de mi vista!». Esperanza corrió hacia él una última vez. «Diego, por favor, podemos arreglar esto. Yo realmente te amo». Diego la miró con una expresión de disgusto puro. «Sal de aquí antes de que llame a la policía yo mismo». Y así, la boda del siglo se convirtió en el escándalo del siglo en menos de 15 minutos. Pero esto todavía no había terminado. Después de que Esperanza y Roberto salieran corriendo de la iglesia como las ratas que eran, me quedé enfrentando a una iglesia llena de invitados confundidos y a un hijo que me miraba como si fuera una desconocida. El padre, bless his heart, tomó control de la situación. «Familia y amigos», anunció con voz clara, «obviamente esta ceremonia no puede continuar. Les pedimos comprensión y discreción mientras la familia resuelve esta situación». Los invitados comenzaron a salir lentamente, murmurando entre ellos y lanzándome miradas que iban desde admiración hasta horror. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me guiñó el ojo al pasar. «Bien hecho, Alice», murmuró. Cuando la iglesia finalmente se vació, solo quedamos Diego, el padre y yo. «Diego», comencé, pero él levantó la mano para detenerme. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «necesito entender qué acaba de pasar aquí». Nos sentamos en la primera fila, Diego todavía en su smoking arrugado, yo con mi traje azul que ahora se sentía como una armadura de guerra. «El jueves», le expliqué calmadamente, «fui a tu casa para ayudar con los últimos preparativos. Escuché a Esperanza hablando por teléfono con Carla, confesando que solo se casaba contigo por dinero». Diego se pasó las manos por el pelo. «¿Y por qué no me dijiste inmediatamente?» «Porque sabía que no me ibas a creer. Estabas enamorado, mijo. Los hombres enamorados no escuchan razones, solo escuchan lo que quieren escuchar. Así que, ¿contrataste a un investigador privado?» «Sí, Rodrigo Hernández. En menos de 2 días descubrimos que Esperanza ya estaba casada, que su esposo es un criminal y que han estado usando tu dinero para financiar su vida juntos». Diego se quedó callado por un largo momento, procesando toda la información. «¿Y Roberto? ¿Cómo lo convenciste de venir aquí?» «Le pagué», admití sin vergüenza. «Está desesperado, debe dinero a gente peligrosa. Le ofrecí suficiente dinero para pagar sus deudas y salir del país a cambio de exponer a Esperanza públicamente». «Mamá», Diego me miró con una expresión que no podía descifrar. «¿Te das cuenta de lo que hiciste? Humillaste a una mujer frente a 200 personas». Ahí me enojé un poco. «Diego Fernández», le dije con mi voz de madre que no acepta tonterías. «Esa mujer te iba a robar y posiblemente algo peor. ¿Escuchaste lo que dijo Roberto sobre los accidentes? ¿Prefieres estar muerto pero con tu dignidad intacta? Pero pudiste haberme hablado primero. Pudimos haber resuelto esto en privado». «¿En serio?». Me reí, pero no había humor en mi risa. «¿Cómo el día que te dije que algo no me gustaba de Esperanza y me dijiste que estaba siendo una suegra celosa y posesiva?» Diego se quedó callado porque sabía que tenía razón. «Mijo», continué más suavemente, «yo sé que esto duele. Sé que te sientes traicionado y humillado, pero Esperanza no te amaba. Nunca te amó. Era una actuación desde el primer día. ¿Cómo puedes estar tan segura?
Saqué mi teléfono de nuevo y le mostré las transcripciones que Rodrigo había conseguido de los mensajes de texto entre Esperanza y Roberto. Diego leyó en silencio, y con cada mensaje su cara se ponía más pálida. El idiota finalmente me propuso matrimonio, leyó en voz alta. Ahora solo tengo que aguantar unos meses más y tendremos acceso a toda la herencia de la vieja. La vieja. Esa era yo. Diego es tan patético, continuó leyendo. Se cree todas mis mentiras sobre amor verdadero. Los hombres ricos son tan fáciles de manipular cuando están desesperados por amor. Diego dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos. Dios mío, murmuró, ¿cómo pude ser tan estúpido? No eras estúpido, le dije, poniendo mi mano en su hombro. Eras un hombre bueno que quería creer en el amor. Esperanza era una profesional en la manipulación. Pero todas las señales estaban ahí. ¿Verdad? Su resistencia a hablar sobre su familia, como siempre necesitaba dinero prestado, lo rápido que quiso casarse. Las señales siempre son obvias cuando las ves en retrospectiva. Diego se quedó callado por un largo momento. Luego me miró directamente. «Mamá, tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Siempre. ¿Hiciste esto para protegerme o porque no te gustaba Esperanza?» Era una pregunta fair y merecía una respuesta honesta. Al principio no me gustaba, admití. Algo sobre ella me daba mala espina. Pero cuando escuché esa conversación telefónica, esto se volvió sobre protegerte. Diego, esa mujer estaba planeando algo malo para ti. No podía quedarme callada. ¿Y si te hubieras equivocado? ¿Y si Esperanza realmente me hubiera amado y todo esto hubiera sido un malentendido terrible? Entonces hubiera arruinado la vida de una mujer inocente y probablemente tú nunca me hubieras perdonado. Le dije simplemente. Era un riesgo que estaba dispuesta a tomar. Diego me miró por un largo momento y finalmente vi algo que había estado buscando en sus ojos. Entendimiento. Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por ser más valiente que yo, por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer. Nos sentamos en silencio por unos minutos más, procesando los eventos del día. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Diego finalmente. Ahora Roberto toma su dinero y desaparece para siempre. Esperanza probablemente intentará encontrar a su próxima víctima, y tú sigues con tu vida, más sabio, pero también más cuidadoso. ¿Y la recepción? ¿Los regalos? ¿El hotel de luna de miel? Me reí genuinamente por primera vez en días. Mijo, tenemos una fiesta pagada para 200 personas y comida para un ejército. ¿Qué dices si la convertimos en una celebración de tu escape de una bala muy grande? Diego me miró sorprendido. Luego comenzó a reírse también. ¿Sabes qué?, dijo, poniéndose de pie y ofreciéndome su brazo. Eso suena perfecto. Y así fue como la boda que nunca fue se convirtió en la mejor fiesta de liberación que Miami había visto jamás. La recepción en el Hotel Majestic fue surrealista, para decir lo mínimo. Diego y yo llegamos directamente de la iglesia, él todavía en su smoking y yo en mi traje azul, para encontrarnos con 150 invitados confundidos que habían decidido quedarse para el after party más extraño de sus vidas. «Señoras y señores», anunció Diego desde el micrófono del DJ. «Obviamente la boda no se realizó por razones que ya todos ustedes presenciaron. Pero ya que están aquí y ya que la comida está pagada, convirtamos esto en una celebración de haber esquivado la bala más grande de mi vida». Los invitados aplaudieron, algunos con más entusiasmo que otros. Tío Carlos, hermano de mi difunto esposo, se me acercó con una margarita en la mano y una sonrisa enorme. «Alice», me dijo, «en mis 70 años de vida nunca había visto algo tan dramático y tan satisfactorio a la vez». Esa mujer era una víbora. ¿Tan obvio era?, le pregunté. «Querida, esa mujer preguntó sobre el testamento de Diego en la cena de ensayo. ¿Qué novia hace eso?». «Ah, esos detalles que uno no nota cuando está ocupado planeando operaciones de contrainteligencia». La prima Sofía se unió a nuestra conversación. «Alice, tengo que admitir que al principio pensé que estaba siendo una suegra horrible, pero después de escuchar esa grabación, Dios mío, eres una heroína». «Solo soy una madre protegiendo a su hijo», le respondí. Pero internamente estaba disfrutando los cumplidos. El DJ, bless his professional heart, había cambiado toda la playlist matrimonial por música de celebración general.
Dancing Queen de ABBA nunca había sonado tan apropiado. Diego pasó la noche recibiendo felicitaciones de amigos y familia. Era asombroso ver cómo la narrativa había cambiado tan rápidamente de «Pobre Diego, qué humillación, a qué suerte tuvo Diego de escapar». Alrededor de las 9 p.m., recibí un mensaje de Rodrigo. «Roberto está en el avión rumbo a Bogotá. Misión cumplida». Le mostré el mensaje a Diego, quien solo asintió. «¿Crees que alguna vez volveremos a saber de Esperanza?», me preguntó. «Honestamente, espero que no. Pero si vuelve a aparecer, ya sabemos exactamente qué tipo de persona es». La velada continuó con una energía extraña, pero genuinamente divertida. Los invitados habían decidido celebrar el drama que habían presenciado, y las historias se volvían más elaboradas con cada ronda de bebidas. Doña Carmen le contaba a todo el que quisiera escuchar cómo siempre supo que algo no estaba bien con Esperanza. Mi cuñada Lucía había decidido que yo era la mujer más inteligente de Miami. Pero la conversación más importante de la noche fue con mi hermana Rosa, quien había volado desde California para la boda. «Alice», me dijo mientras estábamos sentadas en una mesa apartada, «tengo que preguntarte algo. Dime, ¿cómo supiste que tenías que investigar? ¿Qué te hizo tan suspicaz?». Era una buena pregunta. Le expliqué sobre los pequeños detalles que había notado, la forma en que Esperanza siempre cambiaba de tema cuando se mencionaba su familia, cómo nunca tenía fotos de su pasado, la manera calculada en que había seducido a Diego. Pero honestamente, admití, fue pura suerte que escuchara esa conversación telefónica. Si no hubiera ido a la casa ese día... «No fue suerte», me interrumpió Rosa. «Fue instinto materno. Siempre has tenido una habilidad especial para leer a las personas». «¿En serio? ¿Ya se te olvidó cuando Carmen nos presentó a su primer novio y tú inmediatamente dijiste que era un mujeriego? ¿O cuando predijiste que el esposo de Lucía la iba a engañar?». Tenía razón. Siempre había tenido buenos instintos sobre las personas, pero nunca los había aplicado de manera tan estratégica. «Rosa», le dije, «creo que acabo de descubrir mi verdadero talento en la vida». «¿Cuál es?». «Proteger a los míos de los mentirosos y manipuladores». Rosa se rió. «Deberías abrir una consultoría. Alice Fernández, detectora de estafadores matrimoniales». La idea me hizo reír también, pero después pensé, ¿por qué no? Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa después de la celebración más extraña de mi vida, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre los eventos de los últimos días. Había salvado a mi hijo de un matrimonio desastroso y potencialmente peligroso. Había expuesto a una criminal. Había organizado una operación de contrainteligencia que habría hecho orgulloso a cualquier detective. Pero más importante, había demostrado a mi hijo, a mi familia y a mí misma que Alice Fernández no era solo una viejecita indefensa esperando que otros tomaran decisiones por ella. Era una mujer de 67 años con más energía, inteligencia y determinación de la que había tenido en años. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. «Mamá, gracias por salvarme la vida, literal y figurativamente. Te amo», le respondí. «Te amo también, mijo. Dulces sueños». Pero antes de irme a dormir, abrí mi laptop y creé un documento nuevo. En la parte superior escribí: «Señales de alerta. ¿Cómo detectar a un estafador matrimonial?». Porque algo me decía que esta no iba a ser la última vez que mi familia, o alguien más, necesitaría este tipo de protección. Y Alice Fernández estaba más que lista para el siguiente caso. 3 semanas después del día de la noboda, como había comenzado a llamarlo, mi vida había tomado un giro completamente inesperado. Todo comenzó cuando Esperanza tuvo la audacia de llamarme. «Alice», dijo con esa voz melosa que ahora sabía era completamente falsa. «Necesitamos hablar». «No, realmente no necesitamos», le respondí, pero mi curiosidad pudo más que mi sentido común. «¿Qué quieres, Esperanza?». «Quiero explicarte mi lado de la historia. Las cosas no son como parecen». Me reí tan fuerte que probablemente la escucharon en el condado vecino. «Esperanza, querida, escuché tu conversación telefónica. Tengo tus mensajes de texto con Roberto. Tengo evidencia de todas tus mentiras. ¿Exactamente qué parte de las cosas no son como parecen quieres explicarme?». Hubo una pausa larga, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Se había acabado la dulzura fingida.
Alice, usted arruinó mi vida. Diego me debe dinero, mucho dinero, y no voy a dejar que se vaya así de fácil. ¿Te debe dinero? Interesante perspectiva. Yo diría que tú le robaste dinero. Ese dinero fue dado libremente en una relación amorosa. Tengo derecho a compensación por daño emocional. Y ahí fue cuando entendí que Esperanza no había terminado. Estaba planeando demandar a Diego. Esperanza, le dije con voz peligrosamente calmada, si se te ocurre acercarte a mi hijo, su casa, su trabajo, o intentas cualquier tipo de acción legal contra él, te prometo que voy a hacer que tu vida se vuelva muy, muy complicada. ¿Me está amenazando, señora Fernández? No, te estoy educando sobre las consecuencias de tus acciones. Esa noche llamé a Diego para contarle sobre la llamada de Esperanza. Mamá, me dijo con voz cansada, ya hablé con mi abogado. Aparentemente Esperanza ya intentó contactarlo sobre una demanda por promesa de matrimonio incumplida. ¿Puede hacer eso? Técnicamente sí, pero mi abogado dice que no tiene caso, especialmente considerando que ella cometió fraude matrimonial al estar ya casada con otra persona. ¿Y qué recomendó? Que documentemos todo y esperemos a ver qué hace ella. 2 días después, Esperanza hizo su movimiento, pero no fue lo que esperábamos. Apareció en el programa de radio de chismes Miami Confidencial, contando su versión de la historia. Según ella, era una víctima inocente de una suegra manipuladora y celosa que había fabricado evidencia para separar a 2 personas enamoradas. La presentadora, una mujer llamada Sandra Morales, sin relación con Esperanza, afortunadamente, le estaba creyendo completamente. Es terrible cómo algunas madres no pueden soltar a sus hijos, decía Sandra. Y fabricar evidencia de un matrimonio anterior, eso es criminal. Rosa me llamó histérica después de escuchar el programa. Alice, tienes que hacer algo. Esa mujer te está difamando en radio en vivo. Rosa, cálmate. La verdad siempre sale a la luz. Pero internamente estaba furiosa. Esperanza estaba jugando con fuego y era hora de que aprendiera con quién estaba lidiando. Llamé a Rodrigo. Señora Fernández, me dijo cuando le expliqué la situación. Tengo malas noticias y buenas noticias. Dame las malas primero. Esperanza ha estado contactando a otros investigadores privados para que la ayuden a demostrar que falsificamos la evidencia del matrimonio con Roberto. ¿Y las buenas noticias? Ninguno de ellos la quiere como cliente porque no puede pagarles. Y además, tengo información nueva que le va a interesar. ¿Qué tipo de información? Esperanza no era solo una estafadora amateur. He estado investigando más profundamente y encontré que ha hecho esto antes, al menos 3 veces en los últimos 5 años. Siempre el mismo patrón. Encuentra un hombre soltero con dinero, se hace pasar por soltera, extrae tanto dinero como puede y desaparece. Mi sangre se enfrió. ¿Qué pasó con los otros hombres? 2 de ellos perdieron sus ahorros pero sobrevivieron. El tercero, Rodrigo pausó. El tercero tuvo un accidente muy conveniente 6 meses después de casarse con ella. ¿Qué tipo de accidente? Envenenamiento por comida. Nunca pudieron probarlo, pero las circunstancias fueron muy sospechosas. Ahora entendía completamente por qué había tenido que actuar tan drásticamente. Diego no solo había estado en peligro de perder su dinero, había estado en peligro de perder su vida. Rodrigo, le dije, necesito que me ayudes con algo más. ¿Qué necesita? Quiero contactar a los familiares de ese hombre que murió. Y quiero toda la información posible sobre los otros 2 que estafó. ¿Para qué? Porque Esperanza quiere jugar en los medios. Y yo voy a darle exactamente el tipo de publicidad que se merece. Una semana después, apareció mi propia entrevista en Miami Confidencial. Pero esta vez no fui sola. Me acompañaron Roberto, quien había decidido volver voluntariamente para testificar. 2 de las víctimas anteriores de Esperanza y la hermana del hombre que había muerto. Sandra Morales, la presentadora, se veía visiblemente incómoda cuando comencé a presentar la evidencia real. Como pueden ver, le dije a los oyentes, esta no es la historia de una suegra celosa. Esta es la historia de una estafadora serial que casi mata a mi hijo. Roberto confirmó todos los detalles de su matrimonio con Esperanza y admitió públicamente que habían planeado estafar a Diego juntos. Las otras víctimas contaron historias sorprendentemente similares. La misma personalidad encantadora al principio, las mismas excusas para pedir dinero prestado,
la misma desaparición repentina cuando se acababa el dinero. Pero el testimonio más poderoso fue de María Elena Vázquez, hermana de Carlos Vázquez, la víctima que había muerto. Esperanza Morales le robó a mi hermano más de $200,000 en 6 meses, dijo María Elena con voz temblorosa. Y cuando él comenzó a hacer preguntas sobre dónde estaba yendo su dinero, murió misteriosamente de intoxicación alimentaria. Nunca pudimos probarlo, pero sabemos que ella fue responsable. Después de esa entrevista, Esperanza desapareció de Miami tan rápidamente que probablemente rompió récords de velocidad. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, recibí una llamada de una mujer llamada Patricia Herrera. «Señora Fernández», me dijo, «escuché su entrevista en la radio. Creo que mi hermano está saliendo con Esperanza Morales en este momento». Y así fue como Alice Fernández, ama de casa retirada de 67 años, se convirtió oficialmente en cazadora de estafadores. 6 meses después de salvar a Diego de Esperanza, me encontraba sentada en mi nueva oficina. Sí, oficina, en Coral Gables, con un letrero en la puerta que decía A. Fernández, Investigaciones Matrimoniales. Lo que había empezado como proteger a mi hijo se había convertido en una vocación completamente nueva e inesperadamente satisfactoria. Patricia Herrera había sido mi primer caso oficial. Su hermano Tomás, un viudo de 55 años con una pensión considerable, había conocido a Elena Morales, Esperanza usando otro nombre, porque aparentemente no era muy creativa, en una aplicación de citas. En 3 semanas, había logrado no solo salvar a Tomás de la misma trampa que casi había atrapado a Diego, sino también hacer que arrestaran a Esperanza por fraude, bigamia y como sospechosa en la muerte de Carlos Vázquez. Resulta que cuando 5 víctimas diferentes testifican sobre el mismo patrón de comportamiento, los fiscales se interesan mucho. Rodrigo había decidido asociarse conmigo, y juntos habíamos resuelto 12 casos en 6 meses. Estafadores matrimoniales, cazafortunas, e incluso un caso de un hombre que se hacía pasar por viudo rico para estafar mujeres mayores. Mi especialidad había resultado ser algo que nunca imaginé: combinar instinto femenino con investigación profesional para proteger a personas vulnerables de depredadores emocionales. Diego había sido mi mayor apoyo durante esta transición. «Mamá», me había dicho un día, «creo que finalmente encontraste tu verdadera vocación». ¿A los 67 años? Mejor tarde que nunca. Y tenía razón. Por primera vez en mi vida me sentía completamente útil, completamente empoderada y completamente en control de mi destino. Esta mañana en particular era especial porque Diego había traído a una nueva novia para que la conociera. Se llamaba Carmen Rodríguez. Era pediatra en el hospital infantil y había pasado todas mis pruebas informales con colores brillantes. «Alice», me dijo Carmen después de que Diego se fue a buscar café. Diego me contó toda la historia sobre Esperanza. «Quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo. ¿No te parece extremo?» «¿Extremo?» Carmen se rió. «Señora, usted salvó la vida de su hijo. Si eso es extremo, necesitamos más mujeres extremas en el mundo». Me gustó inmediatamente. Esa tarde, mientras revisaba un caso nuevo en mi oficina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Investigaciones Fernández», contesté profesionalmente. «Señora Fernández», dijo una voz femenina nerviosa, «mi nombre es Isabela Santos. Escuché sobre usted a través de Patricia Herrera. Creo que mi madre, de 72 años, está siendo estafada por un hombre que conoció en línea. Cuénteme más», le dije, abriendo un archivo nuevo. «Se llama Antonio Ruiz. Dice que es viudo y en 2 meses ya le ha pedido prestado $30,000 para emergencias médicas. Mi madre está completamente enamorada y no escucha razones. ¿Su madre vive sola? Sí. Y Antonio ha empezado a sugerirle que debería hacer un testamento nombrándolo como beneficiario, por si algo pasa». Me enderecé en mi silla. Ese patrón me sonaba muy familiar. «Isabela, ¿puede venir a mi oficina mañana a las 10 a.m.? Y traiga toda la información que tenga sobre Antonio. Fotos, números de teléfono, direcciones». «Sí, señora. Muchas gracias». Después de colgar, me quedé sentada por un momento, reflexionando sobre el giro que había tomado mi vida. Hace un año era Alice Fernández, abuela jubilada, cuya mayor preocupación era qué cocinar para la cena dominical.
Ahora era Alice Fernández, detective matrimonial, protectora de corazones vulnerables y cazadora de mentirosos profesionales. Rosa me había preguntado la semana pasada si extrañaba mi vida anterior. ¿Extrañar qué?, le había respondido. ¿Extrañar sentirme inútil? ¿Extrañar no tener propósito? ¿Extrañar ser tratada como una viejecita que no entiende el mundo moderno? Cuando lo pones así, Rosa, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Y era verdad. Cada estafador que exponía, cada corazón que protegía, cada familia que salvaba, me confirmaba que había encontrado mi verdadero propósito. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Diego. Mamá, Carmen y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Ella quiere conocer más sobre tu trabajo. ¿Te dijo eso? Sí. Dice que eres su heroína. Aparentemente, siempre ha admirado a las mujeres que no se dejan intimidar por nada ni nadie. Sonreí. Carmen definitivamente era una guardiana. Dile que acepto la invitación con una condición. ¿Cuál? Que me prometas que si alguna vez sientes que algo no está bien en una relación, cualquier relación, me vas a consultar inmediatamente. Te lo prometo. Mamá, aprendí mi lección. Esa noche, mientras cerraba mi oficina, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquel martes cuando escuché a Esperanza revelar sus verdaderas intenciones. Esperanza estaba ahora en prisión esperando juicio. Roberto había desaparecido permanentemente en Colombia. Diego estaba felizmente saliendo con una mujer genuina y maravillosa, y yo había descubierto que tenía un talento natural para algo que nunca había considerado. Pero más importante que todo eso, había aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para encontrar un nuevo propósito, para convertirse en la persona que siempre estabas destinada a ser. Alice Fernández, de 67 años, detective matrimonial, protectora de corazones y aparentemente heroína de mujeres independientes en toda Miami. No estaba mal para alguien que 6 meses antes pensaba que su vida ya estaba completamente escrita. Al salir de mi oficina, vi mi reflejo en la ventana. Era la misma mujer que había entrado a esa iglesia hace 6 meses, pero completamente diferente. Más fuerte, más segura, más empoderada. Esperanza había pensado que me podía manipular porque era una viejecita indefensa. Gran error, porque resultó que esta viejecita tenía dientes muy afilados. Y ahora, toda Miami lo sabía.